Gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias con gozo, pues es la palabra del Señor. Dejemos nuestras cargas, cansancio, preocupaciones y todas las cosas, hermanos, que podamos traer. Los que vengan con gozo, gloria a Dios. Los que estén bien, gloria al Señor. Y el resto, pues descansemos hoy en Cristo, hermanos. Abramos la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, y leamos el texto de este discipulado, que es a partir del versículo 17. El que tenga oídos para oír, oiga. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, amados hermanos, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien recuerda el título de la lección pasada, hermanos? ¿Quién lo tiene? Nuestro exaltado, ¿qué? Mediador. Nuestro exaltado mediador, hermanos, el que se pone en medio de una negociación y consigue lo que quiere. Estudiamos qué significa mediador. El tema de hoy, hermanos, si Dios nos permite terminarlo, es nuestro exaltado abogado. Estas son nombres que bien acomodan a nuestro Señor y Salvador, pero es importante ver a detalle cada obra que Él lleva a cabo, hermanos, porque de pronto demeritamos mucho decir mi Salvador. Hoy en día la iglesia moderna, la iglesia cristiana, dice bajo un lema que no es bíblico: confiesa a Jesús como tu Salvador y serás salvo. Y en toda la Biblia no aparece eso, hermanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo a los romanos dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesucristo es ¿qué? Señor. Señor. ¿Y por qué dice Señor? Porque la confesión verdadera, hermanos, va a manifestarse que es verdad cuando nosotros tenemos a Jesús como el gobierno de mi vida. Es decir, todo aquel que confiese con su boca y crea con su corazón que Jesús es el Señor, es como si hubiera empezado con el final. Todo aquel que manifieste obediencia al señorío de Jesús, ese es salvo, porque es Señor. Y Señor viene de la palabra, o tiene que ver con la palabra gobierno, el que gobierna. Entonces, todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor y cree con su corazón será salvo. Señor. Es importante. Y se ha resumido solo en la parte de Salvador. Y cuando nosotros estudiamos acerca de la depravación del hombre, de la condición de pecado, hermanos, de la que todos nosotros fuimos contaminados, que fue imputado el pecado de Adán a todos nosotros. Y cuando empezamos a recibir honestidad, porque el Espíritu Santo está actuando en nosotros y confesamos que somos unos miserables pecadores, en verdad, el Señor comienza a revelar todas las actividades o todas las labores que tiene en su obra de Señor y de Salvador. Leíamos, hermanos, acerca de la primera lección del Señor exaltado, el exaltado Salvador. Después vimos el exaltado mediador y ahora veremos el exaltado abogado. Es decir, son oficios, por así decir, hermanos, que parece que son uno solo, pero son diferentes. Cada uno tiene su labor, cada uno tiene su manera de actuar. Y en este caso hoy vamos a conocer un poco más acerca de ese Salvador que muchos mencionan en su persona de abogado. El rol como mediador, hermanos, del Señor Jesucristo actúa como un abogado por su pueblo. Podríamos como de pronto confundirnos que el mediador es un abogado, pero no es así.
La palabra abogado, hermanos, viene de la palabra en latín advocatus. Y advocatus se parte en dos, y es ad, que es hacia, y vocare, que es llamar. Y esta se refiere, hermanos, que uno es llamado para alegar en el caso de otro a su favor. Entonces, mediador es una persona que se ponía en medio para conseguir el objetivo. Y el abogado es alguien que va a representarte para defenderte. La importancia también de un abogado fiel, hermanos, es de que va a tener las pruebas necesarias para poder defenderte fielmente delante de un juez. Porque sabríamos qué sucede si un abogado es mentiroso. Obviamente pagaría las consecuencias. Cuando hablamos del abogado, de la persona de Jesús, hablamos de un abogado que tiene pruebas suficientes. El mediador únicamente se pone en medio y reconcilia a una persona con otra persona y logra su objetivo, pero el abogado va a defender con pruebas fehacientes. Va a defender. En el griego esta palabra abogado, hermanos, se traduce como paracletos. Y paracletos se refiere a alguien invocado o llamado al lado de otro para ayudar o alegar por la causa de otro ante un juez o un rey fielmente. Paracletos se refiere a alguien invocando o llamando al lado de otro para ayudar o alegar por causa de otro ante un juez o rey fielmente. Y es importante ver esto, que esta palabra paracletos habla de una persona que está defendiendo al lado del otro acusado, al lado de la persona. Y esta palabra también puede ser traducida, hermanos, como intercesor o también como defensor o abogado defensor. Entonces podríamos decir que el Señor Jesucristo es el abogado de su pueblo, es mi abogado, es el abogado de ustedes los creyentes, y Él vive para siempre para interceder delante del trono de Dios a favor nuestro. Gloria a Él. Todo el tiempo, eternamente, está abogando por nosotros. Una de las mejores explicaciones, hermanos, del rol de Cristo como abogado, podríamos encontrarla en el Catecismo Mayor, llamado de Westminster, la pregunta 55, dice, ¿cómo intercede Cristo? Es la pregunta de este Catecismo de Westminster, pregunta 55. ¿Cómo intercede Cristo? Y la respuesta es, Cristo intercede apareciendo nuestra naturaleza continuamente delante del Padre en el cielo. Escucha esto, es sumamente importante. Cristo intercede apareciendo nuestra naturaleza continuamente. Es decir, y lo vuelvo a mencionar, hace 2 lecciones lo decía, si la salvación es eterna, es porque también Cristo intercede por nosotros eternamente. Algunos pueden decir que la salvación es eterna porque el sacrificio de Cristo es suficiente en la cruz para pagar por los pecados y se acabó. Y tienen razón, hermanos. Pero la obra redentora, recuerda que estamos estudiando, que se inauguró, pero aún no cierra. Esto no quiere decir que no ha sido terminada o consumada su obra redentora, lo fue. Él salvó ya a su pueblo en la cruz. Pero Dios no deja de ser justo por eso, hermanos. ¿Me explico? El decir que Cristo ya pagó por los pecados de su pueblo no quiere decir que Dios cambió en su atributo de justicia y ya no es justo y ahora le podemos ver la cara de tonto porque Él ya me salvó. No, hermanos. Si una persona salva que continúa en pecado no es destruida por el juez justo, es por 2 cosas. Porque Jesús ya pagó por su pecado, pero también porque Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, mis amados hermanos. Está pidiendo al Padre todo el tiempo por nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Está intercediendo por nosotros. Dice, Cristo intercede apareciendo en nuestra naturaleza continuamente delante del Padre en el cielo, por el mérito de su obediencia y sacrificio en la tierra, por declarar su voluntad de haberlo aplicado a todos los creyentes, por responder a las acusaciones hechas contra estos, en procurarles, es decir, obteniendo o adquiriendo la quietud de conciencia a pesar de las caídas diarias que su pueblo tiene, así como el acceso con toda confianza al trono de la gracia y la aceptación de sus personas y sus servicios a Dios. Él está representándonos delante de Dios.
Es importante recalcar esto porque hay varios cristianos que se sienten tan amados y se sienten tan perfectos que ellos creen que en su persona ellos son automáticamente agradables al Señor. No. La única manera que cualquier creyente sea agradable al Señor es porque la sangre de Cristo ha cubierto a su pueblo y porque Dios nos ve como al mismo Jesucristo, hermanos. Y esto es porque Jesucristo intercede por nosotros todo el tiempo. Y antes de continuar con nuestro estudio, hermanos, en las Escrituras, es importante señalar la verdad de la intercesión. Y es algo importante, hermanos, porque esto no se ha entendido bien. Muchos no lo han entendido bien. E insisto, algunos dicen que la salvación se pierde demeritando uno. El sacrificio de Jesús no es completo, porque su sangre puede ser lavada. Número dos, dicen en automático que Cristo no está intercediendo eternamente por su pueblo que aún sigue siendo pecador como tú y como yo. Porque aunque somos salvos, los que hemos creído, continuamos pecando. O díganme quién no peca de aquí. Entonces la única manera que nosotros vivamos en la eternidad con el Señor es por la intercesión. Aquellos que dicen que la salvación se pierde dicen dos cosas sumamente peligrosas y heréticas. El sacrificio de Jesús no es completo, o sea, le faltó algo porque no es eterno, y Jesús no está intercediendo a la diestra del Padre. Nosotros, ¿por qué podemos decir que la salvación no se pierde? Una persona que ha sido salvada en verdad, es una persona regenerada, nació de nuevo, sigue siendo un pecador, pero le duele pecar. Le duele su pecado. ¿Y por qué entonces no pierde su salvación? Porque el sacrificio de Jesús es eterno, completo, y aparte Él intercede eternamente por ellos. El motivo de no perder la salvación no es en la persona, es en Cristo. Es porque Cristo hizo un sacrificio perfecto que es manifestado y creído y abrazado por nosotros en su resurrección. Cuando resucita sabemos, lo decíamos el domingo, que el Padre dijo, tu sacrificio es aceptado, y resucita. Su resurrección dice que en realidad a los que vino a salvar, los salvó. Dice Juan 17, ¿recuerdan? No recuerdo el versículo, no voy a ir ahí, pero dice, ninguno de ellos se perdió, sino únicamente el hijo de perdición. Solamente él. ¿Por qué? Porque estaba destinado para ello. Pero los suyos, los que vino a comprar, los compró con su sangre y no hay devoluciones. Así como el pecado, dice Isaías, que no se lava ni con lejía, la sangre de Cristo mucho menos, hermanos. La sangre de Cristo cubre la multitud del pecado que no se quita con lejía. Entonces, la salvación eterna y la seguridad de nuestra salvación no radica en nosotros, por supuesto que no. No tenemos absolutamente nada para jactarnos y decir, es que mi buen comportamiento me hace ganarla. Eso es lo que dicen algunos cristianos. Dicen, es que si te portas mal, pierdes tu salvación. Y yo le pregunto, ¿entonces la salvación es por obras? Me dicen, no, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces, si la pierde, ¿por qué la pierde? ¿Por qué la pierde, hermanos? Por una obra, ¿no? ¿Y cómo la ganaría de nuevo? ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? La persona que dice que la salvación se pierde, lo dice por dos razones. Una, porque no ve suficiente la salvación de Jesús, es decir, el sacrificio. Y otra, hermanos, que ellos quieren robar gloria a Dios. Hay un miedo que ellos tienen que se puede justificar un poco, que dicen, qué fácil. Entonces, si tú enseñas que la salvación no se pierde, los cristianos van a vivir como sea. Pero recuerda que el que comienza la obra la perfecciona. Ese mismo Dios que salva es el mismo Dios que se encarga de santificarnos, hermanos. Podría resumir, una persona salva, de una u otra manera va a manifestar su salvación. Una de estas maneras, ¿sabes cuándo es? ¿Cómo es? Confesión de pecados y arrepentimiento. ¿Cómo puedo saber que una persona no es salva aunque diga que es salva y se vista como salvo? Porque jamás confiesa sus pecados y jamás se arrepiente. Por eso puedo saber que no es salvo. No porque la confesión y el arrepentimiento sean como el motivo de salvación, sino que son una característica de los salvos. A mí no me preocupa como pastor la multitud de ustedes que se confiesan y que están arrepentidos y que lloran y que se acercan y es que me equivoqué, pastor, estoy mal y mire. A mí me preocupan los que jamás dicen que tienen problemas. Porque el Espíritu Santo pone en nosotros un deseo de aborrecimiento tan grande por el pecado, hermanos, que tenemos que vomitarlo.
Y normalmente esas vomitadas le caen a los pastores. Es la verdad. Entonces, la salvación eterna, y me detuve aquí porque es importante. Yo sé que algunos de aquí podrían pensar, lo dije el domingo, que si hoy pecan y hoy se mueren se van al infierno. Entonces dime una cosa, ¿quién iría al cielo? ¿O qué día no pecas? ¿Qué día no pecas con una mentirita o alguna ira pecaminosa o el adulterio? ¿O qué día no pecas a lo mejor con orgullo o soberbia? ¿O simplemente temiendo más a tu situación que al Señor, cometiendo idolatría, amando a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué persona no peca sobre la faz de la tierra, hermanos? Todos pecan. Entonces, ¿quién podría ser salvo? Los que creen en Jesucristo. Y los que creen se han arrepentido. ¿Y por qué ellos pueden llegar a ser salvos si son pecadores? Porque el sacrificio de Jesucristo es completo, salva a pecadores, y Él continúa intercediendo como abogado por nosotros, de tal manera que Él se ha encargado de que cuando lleguemos a su presencia, aunque el Padre tenga una lista inmensa de los pecados que tú y yo cometimos después de Cristo, Él pueda decir, mi Hijo los pagó, entra al cielo. Qué vergüenza y qué gozo, hermanos. No les contaba una historia que cuentan un pastor un tantito carismático, pero me gustó mucho el ejemplo, ¿no? Y decía, imagina que vas a llegar al reino de los cielos delante del Padre con el tribunal de Cristo, y de pronto tus pecados abren el archivo, ¿no? El libro de toda tu vida de pecados. Y de pronto estás temblando porque están ahí todos tus pecados, tu conciencia, todo, hermano. Ahí y va a ser expuesto, ¿no? Y de pronto abre otro cajón, y es el que habla de la obra de Cristo. El libro del Cordero, dice Apocalipsis. Y lo abre y lo pone enfrente, saca un cerillo de madera, dice el hermano, hecho de la cruz de Cristo, lo enciende y quema tu archivo, y entras con el archivo de Cristo. ¡Guau, hermanos! ¿Quién no va a adorar al Señor estando allá? ¿Quién no va a entregarse por completo? Sobrarán motivos porque entenderemos por completo su obra. Y en esta persona de abogado es increíble, hermanos. Un abogado que no cobra nada, que solo pide que le amemos y guardemos sus mandamientos. No que obedezcamos como tal. Si te das cuenta, la palabra obedecer es algo grave, ¿no? Nosotros a nuestros hijos les decimos, obedece o no, obedece o sí. Y el Señor dice, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Cuando Él tiene todo el derecho de hacernos obedecer, hermanos. Entonces, es importante, hermanos, señalar la verdad de la intercesión continua de Cristo por su pueblo. No significa esto para imaginarnos, pobrecito Jesús, está ante el Padre temeroso, temblando como una oveja. No, ya no es oveja, es un león. Y no está temblando, ni tampoco está de rodillas delante del trono suplicando misericordia. Oh Padre, por favor, no los destroces, tú eres santo, tú eres justo, tú eres el creador. No, no está así. Él está sentado a la diestra, reinando, como reinaba desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Pero Él intercede, o su intercesión es como el mismo Dios. Es increíble esto, porque la intercesión de Cristo no quiere decir que está haciendo que el Padre sea injusto. Traten de comprender esto. La intercesión de Cristo no es como la de una madre con el padre. Los hijos hacen cosas malas, la hija es descubierta con novio, o un niño está viendo cosas que no debe de ver, y la mamá, se le dice que la mamá son muchas veces alcahuetas. Entonces cubren todo, ¿no? Llega el papá, justamente va a castigar, y la mamá, no, por favor, no lo vayas a pegar, no le hagas, mira, pobrecito, se confunde, todos son niños, son jóvenes, todos cometen errores. ¿Tú cuántas novias no tuviste? Por favor. Entonces, el padre justo es injusto porque no castiga lo que justamente tenía que castigar. Entonces, no nos imaginemos a Jesús intercediendo de esa manera, intercediendo injustamente, es decir, diciéndole al Padre justo, sé injusto, no los castigues. No, hermanos, no es la manera. ¿Me doy a entender o no? No es que Cristo está de rodillas clamándole al Padre justo, deja de ser justo por un tiempo, te lo ruego, soy tu hijo que me amas desde antes de la creación, somos eternos tú y yo, y siempre nos hemos amado. No, y el Padre se convierte en injusto. No, cuando Jesucristo intercede por nosotros, le recuerda al Dios Padre justo que toda su ira y todo el castigo por el pecado tuyo y mío recayó sobre Él. Y Jesús le dice, Padre,
Tú me castigaste en lugar de ellos. Tú me azotaste con toda tu furia y toda tu ira a mí en lugar de a ellos. Yo sé que no lo olvidas. Dios no dejó de ser justo. Dios satisfizo su justicia con el sacrificio de Jesús. Su intercesión es por el sacrificio, hermanos. Él intercede como aquel que está sentado a la diestra de Dios, aquel que es omnisciente y conoce todas las necesidades de su pueblo, aquel que tiene toda la autoridad para hablar en el nombre de ellos, y como aquel que anula toda acusación en contra de ellos. ¿Por qué? Porque Él pagó por ellos. Él pagó por ellos. Dice J.I. Packer, escribe, bueno, está vivo en el Señor, y escribió: la esencia de la intercesión de Cristo es intervención para interés nuestro, desde su trono, en lugar de súplica a nuestro favor, como si su posición fuera una de compasión sin estatus o autoridad. La esencia de la intercesión de Cristo es intervención para interés nuestro. Otro hermano dijo: su sacerdocio real es el ruego por nuestra causa, no por sufrimiento y súplica humilde de rodillas, por así decirlo, sino por gloriosamente traer a la mente lo que hizo y sufrió por ellos. Gloria a Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Otro hermano escribió diciendo: Cristo se presenta a sí mismo delante de Dios como nuestro representante, abogado. Su humanidad perfecta, su carácter oficial y su obra consumada ruegan por nosotros delante del trono de Dios. Todo lo que el Hijo de Dios encarnado es y lo que hizo en la tierra, Él es y Él hizo por nosotros, para que Dios pueda otorgarnos el favor que le es debido a Él. Su presencia, por lo tanto, es una intercesión perpetua, predominante con Dios a favor de su pueblo, y asegura para ellos todos los beneficios de su redención. Bendito Dios. Vamos a leer la escritura, hermanos, en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 24, hermanos. Dice: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor, dice esta traducción, que me gusta mucho como lo dice. En efecto, es verdad, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor. Amén. En nuestro favor. De hecho, en gran manera podemos ver que la obra de Cristo, sí, claro, saca a relucir. Y por supuesto, hermanos, que Él viene para dar la gloria al Señor y mostrar la gloria del Padre. Pero hermanos, el Señor es glorioso. El Señor no necesitaba de nosotros. En realidad la obra que más resalta, aunque no debe de ser, es la de la intercesión por nosotros. ¿Qué necesidad tenía Dios, hermanos, de enviar a su Hijo? ¿Qué necesidad tenía su Hijo? Les decía en un devocional del pastor Paul David Tripp. ¿Qué necesidad tiene su Hijo de venir a sufrir naciendo en donde nació, en la condición insalubre en la que nació, viviendo pobreza, estando sin casa, siendo abandonado, siendo calumniado, acusado, terriblemente azotado después de haberlo traicionado, muerto? ¿Qué necesidad? ¿Qué nos dice eso?
que nos ama, hermanos, de una manera sorprendente, que nos ama de una manera sorprendente. Entonces, Hebreos 9:24 comunica el poder y la eficacia del ministerio intercesor de Cristo a favor de su pueblo. Y de acuerdo a este pasaje, hermanos, se pueden dar cuenta aquí, ¿cómo es que el ministerio de Cristo difiere del de otros sacerdotes del antiguo pacto? ¿Qué tan cerca está Cristo de Dios? Los sacerdotes del antiguo pacto entraban a hacer intercesión en un templo hecho de manos de hombres. Quedaban parados cuando presentaban sacrificio, no se sentaban, no terminaba la obra aún. A diferencia de ellos, este sumo sacerdote que es Jesucristo no va al templo de manos de hombre, hecho por manos de hombre, sino al cielo mismo, y se sienta al lado del trono diciendo: la obra terminó, bendito el Rey. Ningún sacerdote se sentaba, hermanos, presentando el sacrificio. ¿Qué tan cerca está Cristo de Dios, hermanos? ¿Cómo demuestra esto el poder de su abogacía a favor de su pueblo? ¿Qué tan eficaz será nuestro abogado defensor, hermanos? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, recuerda, por lo que mencionaba, entraban una vez al año al templo terrenal y ofrecían sacrificios de animales para interceder a favor del pueblo. Y habiéndose ofrecido a sí mismo el Señor Jesucristo una vez y para siempre como sacrificio de valor infinito, Cristo no entra únicamente ahí, sino va al trono de Dios y ahora vive a su diestra intercediendo a Dios a nuestro favor. Uno de los pasajes más importantes en las Escrituras, hermanos, con respecto a esta obra que da tanto descanso para el pecador arrepentido, es Primera de Juan capítulo 2, ¿lo recuerdan? Versículo 1 y 2. Mira qué belleza. Él empieza diciendo: hijitos míos, Juan es un anciano, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Cuáles cosas? ¿Las que vienen o las que hablaste antes? Fíjate lo que dice antes: Dios es luz. A partir del versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nos asusta eso, ¿no? Wow, estoy en tinieblas, estoy perdido. Después dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mira qué importante la comunión que tenemos unos con otros. Una común unión, una misma idea, un mismo sentir en Cristo Jesús. Pero dice el versículo 8, para los que dicen: yo soy ese, yo tengo comunión y estoy limpio. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Tú tienes pecado, amado, amada? Yo tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mira qué importante lo que yo te decía hace un rato. Los que tienen pecado y han recibido gracia salvífica, se arrepienten. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, si te has arrepentido, confiesas tus pecados. ¿Y qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué maldad? Toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, dime, he notado en ti que tienes algo, te veo distinto, estás en pecado evidentemente. Tu vida, tu familia, tu actitud con la iglesia está diciendo que estás en pecado. ¿Qué pasa? No, nada, hermano, yo estoy muy bien, todo en orden en mi vida, todo perfecto. Sí, con algún detallito, uno que otro, pero ya. Ok, estás diciéndole a Dios que es un mentiroso. Su palabra no está en ti. Y después dice este versículo que me interesa leerles, el 1 y el 2, dice: hijitos míos, estas cosas que les dije, les escribo para que no pequen más. Pero hey, si has cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Y uno podría decir: pero si es justo, ¿cómo va a poder abogar por mí en lugar de castigarme? Porque Él pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Por eso, hermanos, no es porque Él se haga injusto, o olvide, o se haga de la vista gorda, o tenga tanto amor que no tome en cuenta tu pecado. No, hermanos, no es así, sino que Él pagó por todo el pecado. Por todo el pecado.
Dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el macho cabrío por Jehová, el macho cabrío por Azazel. Él es el cordero pascual. Hermanos, Él es el cordero que Dios otorgó en su gracia a Abraham antes de terminar con la vida de su hijo. Él es el que toma el lugar, hermanos. Por eso tenemos una cruz aquí, no en símbolo, lo he dicho, de bendición. No, para que cuando entremos, lo he dicho antes, podamos ver al menos un símbolo que nos recuerde lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos. ¿Qué hiciste, Señor? ¿Qué hiciste, Señor? ¿Qué cosa tan más terrible? ¿Qué fue lo que hiciste, Señor? ¿Cómo? Y aún cómo yo puedo seguir siendo igual, aún conociendo lo que tú hiciste, mi Dios. ¿Cómo? Y dice el versículo 3, cerrando con broche de oro para que no haya ni la más mínima duda. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, no los nuestros, hermanos. Porque hoy está muy de moda eso. No es que yo no hago lo de la iglesia, pero hago lo mío en mi acá. Yo no hago esto otro, pero yo lo hago aquí. No es que no son sus mandamientos, son los mandamientos del Señor, no los nuestros. Es la santidad que el Señor está demandando de nosotros, no nuestra supuesta santidad. Recuerda que la santidad podríamos resumirla muy fácil, brevemente, Hechos 2:42. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión. Ahí podríamos saber a qué se refiere la santidad. Claro que la santidad no se refiere a no pecar y ser como religioso. Oye, eso es malo, eso es pecado, eso es malo, hermanos, mentiríamos. Santidad es hacer todo lo que Dios dice que debemos de hacer para poder perseverar en esta tierra caída. Por eso es que nos damos cuenta que entre más comprometidos están algunos hermanos, están más cansados, pero están más fuertes espiritualmente. Es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestro ser exterior se va desgastando, pero por dentro, ¿cómo estoy? Fuerte. Porque están perseverando en santidad. Y recordamos que la santidad o ser santo es ser apartado. Te vas apartando cada vez más al Señor, acercándote cada vez más a su persona. Abogado tenemos, hermanos, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no peques más, no para que continúes pecando. Para los que tienen miedo de decir, ay pastores, que esa doctrina de que la salvación no se pierde y de que siempre salvados, es muy peligrosa porque va a hacer que la gente siga pecando, ¿no? Juan dice, hijitos, no pequen más. Pablo dice, ¿qué acaso vamos a continuar pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera, porque los que ya fuimos muertos en Cristo, estamos muertos. Ya, ahora vivimos en Él, sepultados, resucitados en Cristo. Claro que pecamos, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí. ¿Quién lo dice? San Pablo, hermanos. San Pablo, nos lo imaginamos con su arito en la cabeza y casi flotando, tan santo, pero pecaba, hermanos. ¿Pero cómo se sentía? Miserable. ¿Tú quieres saber? ¿Tú quieres saber, mi hermano, mi hermana, si has sido salvo? ¿Cómo te sientes cuando pecas? ¿Cómo te sientes cuando no estás en comunión con el cuerpo? ¿Cómo te sientes? ¿Normal? ¿Como si nada? ¿Todo bien? Híjole, pero muy malas características. ¿Qué tienes que hacer? Hoy mismo, huye a Cristo. Hoy mismo, huye a Cristo. Es gratis, hermanos. Huye y pídele en tu debilidad, en tu necesidad, arrepentido, y pídele, Señor, tú eres. Hoy he escuchado que eres el abogado, defiéndeme de mi maldad ante el Dios justo, que me va a castigar. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor obrará. No habrá ninguno, recuerda, que lo busque y encuentre un no como respuesta. No estoy para ti, tú no eres elegido. Jamás, hermanos. Todo el que busca, encuentra. Y el que toque, ¿qué le hará, hermanos? Le va a abrir. Pero a veces el asunto con Juan, lo que dice aquí, es que a veces nos sentimos tan fieles que no nos sentimos pecadores. Y sin darnos cuenta decimos, no hemos pecado, le hacemos mentiroso, su palabra no está en mí, su palabra no está acusándome. Porque cuando habla de su palabra o de su ley, habla del consejo, hermanos. Y cuando habla de su ley, particularmente está hablando de ese muro inmenso
que nos encontramos cuando nos sentíamos buenos y santos, íbamos corriendo a Dios, pero felices, y de pronto corrimos tanto en nuestra bondad que nos topamos con el muro impenetrable. ¡Pum! De pronto dijimos, lo voy a brincar, voy a escalar, es tan alto y tan resbaladizo que no puedo escalarlo. Voy a perforar, es tan ancho que tampoco puedo perforarlo. No hay manera. Me encuentro con la ley perfecta de Dios. Y si la ley no está en nosotros, hermanos, es porque no tenemos temor de Dios. No tenemos esa sabiduría que el Espíritu Santo da para encontrarnos en su palabra pecadores y necesitados de un Salvador, por el simple hecho de que un día vamos a morir y nos vamos a enfrentar a Él. Pero es amor, sí, pero es justo también. Pero es misericordioso, sí, pero es santo. Santo. Dice Isaías 5:16 en nuestro tratado, ahorita lo veía. Léanlo. Yo casi estoy seguro, hermanos, que la mayoría de ustedes no lo ha leído completo. Les podría hacer un examen y verán que no. Es increíble cómo podemos presentar con la Biblia, hermanos, la realidad de cómo el hombre está y cómo Dios es. Dice Isaías 5:16, el Señor Todopoderoso mostrará su grandeza en el juicio. El Dios Santo mostrará su santidad haciendo justicia. ¿Por qué nos vamos a dar cuenta que Él es justo? Porque Él va a mostrar su justicia. Porque sabemos o vamos a saber que Él en realidad es santo, apartado de toda maldad y todo pecado, porque Él va a mostrar su santidad. ¿Por qué sabemos que Dios nos ama? Porque Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese mismo Dios que está aquí en la palabra, hermanos, algún día va a ser manifestado, dice el apóstol Pablo, y lo vamos a conocer así como Él me conoce hoy a mí. Oh, bendito Dios. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Incluso, hermanos, el cristiano más maduro todavía está sujeto a debilidad moral y pecado. ¿Por qué hablo tanto de la figura de abogado, de intercesor o mediador y de salvador? Porque aún algunos de nosotros batallamos con esto. Pensamos que el que haya pecado en nosotros es una característica de que no somos salvos. Tú de seguro no eres salvo, tú sigues pecando. Felipe, tú sigues pecando todos los días, mira nada más lo que haces diario. Pecas en una cosa, pecas en otra. Felipe podría voltear y decirte, ¿y tú no pecas? Platicaba que llegará al cielo y le preguntará al otro, al vecino, ¿qué estás haciendo tú aquí en el cielo? Y el vecino le va a decir, ¿tú qué estás haciendo aquí? Normalmente lo vemos desde ese punto de jueces, pero la realidad, hermanos, es que todos somos pecadores, aún el cristiano más maduro. Entonces yo puedo diferenciar un pecador salvo y un pecador no salvo, un penitente y un impenitente, en su arrepentimiento, en su confesión de pecado, en que el Señor lo rompe, hermanos, y lo hace volver en sí, donde se humilla y reconoce la maldad que es clara para Dios y para su pueblo. Deja de sufrir, se quita el gran yugo de hipocresía y lo deposita en la cruz y dice, soy libre, ahora me conocen, soy íntegro, ahora saben quién soy. Ahora Dios ya no me dice Jacob, me dice Israel. Qué descanso es descansar en el Señor Jesús. Vengan a mí los cargados y cansados y yo los haré, ¿qué, hermanos? Tomen mi yugo, llévenlo en ustedes. Mi carga es ligera. ¿Cómo menospreciamos tanto esas pequeñas porciones de palabra tan importantes y tan potentes? Las leemos y ahí más los que llevamos años en Cristo comenzamos a leer y como que costumbre. Pero cada palabra, cada coma, cada tilde, cada punto inspirado por el Espíritu Santo tiene poder, hermanos. Y verdad, amén. Es verdad, su palabra es verdad. La palabra abogado entonces, hermanos, viene de la palabra griega parakletos, que denota un ayudador o alguien que es llamado a hablar en nombre de otro. Pero este abogado nuestro no es un mentiroso como muchos abogados que hay en el mundo, que inventan pruebas y hacen cosas falsas para sacar narcotraficantes, asesinos, violadores, y ves gente que debe estar en la cárcel afuera. Es que contraté un super abogado, te lo paso a mi compadre narco, para que también te saque cuando te agarran. O tu hijo atropelló a alguien porque estaba borracho y tengo un abogado buenísimo que saca hasta un matón. Este abogado no, hermanos. Este abogado es justo.
es fiel y verdadero. Y las pruebas que presenta, por supuesto que no son las nuestras, hermanos. El fiscal ahí presenta todo en contra nuestra y tiene razón. Pero las pruebas que presenta son las suyas en la cruz, diciendo, padecí y pagué ahí por todos sus pecados. Y no hay que más demandar, porque en realidad Él pagó. Jesús está únicamente calificado, hermanos, para este rol, porque Él es justo y es digno de estar delante de Dios. Dice el texto también, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué bueno que este tenga mucho que ver con el estudio. Todo el mundo, hermano, ¿ya viste? Es como el católico romano, todo el mundo va a ser salvo. Todos, Dios es Dios de amor. No, cuando dice el mundo, quiere decir, recuerda que los judíos se sentían el único pueblo de Dios. Y tenían razón, eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces cuando Él dice todo el mundo, quiere decir que hay griegos, gentiles, mujeres, hombres, niños, enfermos, ciegos, cojos, leprosos, mexicanos, cubanos, puertorriqueños, europeos, todo el mundo, no todas las personas. El mismo Evangelio de Juan 17 dice, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo, ¿qué? Me diste. Entonces cuando dice mundo no es toda la gente, para que no trates de sacar conclusiones y explicarle a una persona que dice, mira, todo el mundo, dice el de doctrina arminiana. Si no saben qué es un arminiano, busquen en internet, qué cree un arminiano. Por eso los invito, 1 millón de personas, levántense conmigo, hagamos una oración, porque dice Jesús que pagó por todo el mundo. Entonces repitan conmigo, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y seré salvo. Señor Jesús, felicidades, todos son salvos, porque murió por todo el mundo. Entonces con la oración es la llave para la salvación, ¿no? Cuando dice mundo es que recuerda que el pueblo era de Dios, eran los judíos. Y cuando dice el mundo es todas las personas, de todos los rincones, de todas las naciones, pueden alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Cualquiera, no hay uno, africano no, chino no, coreano no, todo el mundo, hermanos, todo el mundo. Y la sangre de Cristo vale aún por todos los habitantes del mundo y todas las cosas que hay en el universo. Pero Él únicamente quiere salvar hombres, y solamente los que Él quiso. Pero es para todos, hermanos, todo tipo de persona. Romanos 8:34, hermanos, ya voy a terminar. Romanos 8:34 explica esto, pero de una manera preciosa. 8:33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué es lo que estás diciendo? Es que abogado tenemos. ¿Quién va a poder acusarnos si se presentan en nuestra contra y nuestro abogado presenta toda la defensa a favor nuestro, hermanos? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, confirmando que su sacrificio fue efectivo. Además, por si les queda duda, este abogado, este que nos justifica, este que muere, está sentado a la diestra de Dios y también está intercediendo por nosotros. Por eso continúa diciendo, de una manera hermosa, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Lee otra vez. Si no eres acusado, si no eres condenado, si alguien murió por ti, si ese resucitó, si Él está sentado a la diestra, ¿quién entonces nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti, Señor, todos somos perseguidos, aborrecidos. Satanás nos tienta, nuestro pecado nos está golpeando todo el tiempo, pero antes que toda esa vida que aún tenemos, que nos lastima y que aborrecemos los que hemos sido salvados, somos más que vencedores, solamente por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí podemos entender lo que significa salvos por gracia, hermanos? Por supuesto que esta lista no está incluyendo, en el versículo 36 nos dice, no está incluyendo gente pasiva.
en cuanto a entender qué significa el cristianismo. O sea, para nada dice qué fácil. O sea, una gente salva y dar salvilla. No, 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 por supuesto que no, porque dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque están anunciando el evangelio, que es chile a los ojos del mundano. Satanás nos aborrece. La familia no nos ama porque hablamos de santidad. Y todo se empieza a poner un tantito gris de pronto, hermanos. No habla de pasividad. Jamás el cristianismo verdadero te invita a la pasividad o al pecado. Jamás. Jamás, hermanos. Jamás. Por eso dice Proverbios que aún a estos que están quietos los va a hacer inquietos. Los va a hacer inquietos. A los que están dormidos les va a dar vida, los va a levantar. A los que no hablan los va a hacer hablar. A los que no ven los va a hacer ver. A los que no escuchan los va a hacer escuchar. A los que no andan, van a andar, hermanos. Eso es el cristianismo. Hay poder en la sangre de Jesús, hermanos, en el contexto bíblico. Por último, para cerrar con este texto, las preguntas: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quién es el que los condenará? Son una misma, hermanos, si se dan cuenta. Es como si Dios estuviera retando a todo ser del universo. Si yo los justifiqué, si yo los compré, ¿quién se puede meter conmigo? Dice Dios. ¿No entienden? Si yo le hice la obra, ¿quién se va a meter con los míos? En cuanto a separarlos, Jesús dice, nada los separa de mi mano. El Padre dice, y Jesús dice, nada los separa de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque nos compró. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios les dice, a precio fueron comprados. A precio. ¿Quién entonces nos va a acusar si Dios justificó? ¿Quién nos va a condenar si Cristo es el que murió? Este paquete es para pecadores. Este paquete es para pecadores, hermanos. Bendito Dios. La razón, hermanos, por la que no puede haber un cargo o condenación en contra del pueblo de Dios tiene dos partes, y no estamos nosotros de por medio. En primer lugar, Dios ha justificado a su pueblo, o por así decirlo, les ha dado una condición legal y perfecta delante de Él. Perfecta. Algunos piensan que hemos sido hechos justos y dicen, tú eres justo. No, somos injustos, pero delante de Dios hemos sido hechos justos por Cristo Jesús. Esto fue logrado solamente, hermanos, a través de la vida perfecta de Cristo. No solo la muerte, hermanos, aunque en la muerte en la cruz Él hace la obra de salvación, pero también su vida. Vida perfecta de Cristo. Y la muerte que murió a favor de su pueblo. Y en segundo lugar, Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios como intercesor, como abogado, defensor de su pueblo. Hebreos 7, 23 y 25, hermanos. Y voy a leer otros textos, si me perdonan, y ya terminamos. El que llegue primero, póngase en pie y léalo voz alta. Hebreos 7, 23, 25. Aquellos sacerdotes fueron numerosos, porque morían y estaban impedidos de continuar. Pero este, por cuanto permanece eternamente, su sacerdocio no deja de ser y puede salvar para siempre a los que se acercan a Amén. Dios por medio de él. Amén, hermanos, gloria a Dios. Él vive eternamente e intercede por ellos. Amén. El escritor aquí está describiendo no solo, hermanos, el poder y la eficacia del ministerio intercesor de Cristo, sino también su permanencia. Y eso es lo importante para ti y para mí. Y resume mucho, hermanos, de lo que la obra de Cristo es, y nos trae mucho aliento para los que constantemente nos encontramos reprobados. Yo me encuentro reprobado constantemente. Constantemente me doy cuenta que no soy lo que quisiera ser y que no hago lo que debo de hacer. Y este tipo de cosas, hermanos, me dan mucho aliento en esta fe. Este pasaje también deja poco para explicar, hermanos. Por el poder de la vida eterna de Cristo, Él es capaz de salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él, dice un hermano llamado Matthew Henry. Por el poder de la vida eterna de Cristo, Él es capaz de salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Un reformador también, de nombre Francis Turretin, dice, Cristo aparece en el cielo en pie como un cordero, como inmolado. Dice,
porque su sangre es siempre fresca y viva, de eficacia y valor eterno. Amén. Aunque las Escrituras, hermanos, entonces no revelen la naturaleza exacta de la intercesión celestial de Cristo delante del trono de Dios, nosotros podemos encontrar algunas pistas y se las voy a dar hoy en su oración del sumo sacerdote. Él oró a favor de sus discípulos durante su ministerio terrenal, en lo que le hemos llamado, por una hermana que así le decía, el Salmo de Jesús. ¿Qué capítulo es? ¿Recuerdan? Juan 17. Dice, hermanos, en esta lista, Juan 17, 11 al 12, Cristo intercede por la glorificación futura de su pueblo. Juan 17, 13, Cristo intercede por la unidad de su pueblo. Estoy resumiendo lo que dice el texto, ¿ok? Juan 17, 15, Cristo intercede por la santificación de su pueblo. Juan 17, 19, Cristo intercede por la protección de su pueblo, de todas las fuerzas satánicas. Juan 17, 24, Cristo intercede por el gozo de su pueblo. Amén. Les ruego que mediten en ello y oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, amado Señor, que hoy nos muestres en tu palabra y la exposición de ella estas gloriosas verdades acerca, Señor, del oficio de nuestro Señor y Salvador como abogado. Gracias, amado Rey, porque tú no has corrompido tu justicia, sino que toda ella fue satisfecha en el sacrificio de Jesús. Él nos defiende, Señor, atribuyéndose a sí mismo la victoria, recordando todo el tiempo lo que Él hizo por nosotros. Padre, creo fielmente que esta es una invitación llena de misericordia tuya, para que todos nosotros, los que nos sentimos imperfectos y cansados, Señor, hoy podamos ir a tener una charla contigo como un abogado perfecto y a confesarnos ahí y decir todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que no hacemos, todo lo que odiamos, todo lo que murmuramos, todo lo que llevamos a nuestra boca, Señor, habiendo salido de un corazón contaminado, y después lo arrojamos como veneno. Todos los pensamientos, Señor, de temor, todo el deseo de claudicar, Señor, el cansancio, Padre, la falta de gozo, todo el amor por el mundo y la preocupación por las cosas del mundo, todas las cosas, amado Señor, que tú aborreces. Hoy poder decirte, sí soy, y también reconocer y confesar quién tú eres. Amado Rey, Señor, exaltado, eres lo más glorioso y lo más hermoso, eres el único Rey verdadero que jamás ha existido. Todos los otros que han reinado, reinarán, son meras sombras débiles de tu persona y oficio. Tú eres el Señor eterno, el Salvador nuestro, el que tanto nos ha amado, que entregó su vida por nosotros los pecadores. Te ruego, Señor, que renueves nuestras fuerzas, que quites, Señor, yugo de esclavitud, amado Rey, recordándonos tu palabra para que nosotros vayamos a ti, Señor amado, a descansar. Te pido que traigas, Señor amado, armonía en las familias, restaures matrimonios, aún salgan, Señor, confesiones de perdón, de perdonar, Señor, promesas de actividad, amado Señor, de acción para tu gloria, compromiso, amor por tu iglesia y tantas cosas que hoy, terminando el año, podríamos hacer y emprender, así como aquellos que desean tener una buena figura, prometen dietas, nosotros podamos prometernos a ti, Señor, entregarnos como un sacrificio vivo y santo, Señor. Por favor, danos ese gozo, Señor, por el cual tú intercediste por nosotros ante el Padre, y el Padre dijo, sí, pues tú eres el amén de Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te pedimos por todas las almas que hoy escucharán el Evangelio. Te rogamos que uses aún a estos miserables hombres, Señor, y seas tú, amado Rey, con poder, que no echemos en poco aprecio, Señor, lo que tú haces, que no, Señor amado, intentemos restar el poder de tu palabra, sino que creamos que en realidad somos embajadores tuyos, enviados por ti, que tú mismo rogarás a través nuestro, reconcíliense conmigo. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Amén y amén.